más de uno debe estar arrugando la cara cuando digo C++. Bueno, les quiero presentar Python como una de las muchas herramientas que se pueden usar para generar scripts que automaticen esas tareas que son muy repetitivas. Antes de empezar, pues un pequeño comercial. Muchos de los temas que voy a tocar con ustedes, les quiero compartir que tengo pues un canal de YouTube que con mucho gusto les comparto. Lo pueden acceder como Pablo Hidalgo Tutoriales. Bueno, www.youtube.com/c/Pablo Hidalgo Tutoriales. En ese canal pueden encontrar los videos que he ido subiendo de los temas de automatización, incluyendo temas de Python, de Postman. También tengo videos de la parte de telefonía IP. Normalmente cuando he tenido que ver averías de telefonía IP muy complicadas, de esas que uno queda traumado, he optado por hacer un video porque así me queda un historial para mí mismo de cómo fue que enfrenté esa avería y cómo la resolví. Pueden encontrar entonces videos de telefonía IP, de protocolo SIP. Aquellos de ustedes que necesiten presentar el examen de CCNP Collaboration, tengo ahí varios videos de preparación. Y también pues tengo videos para aquellos de ustedes interesados en temas de CCNA, como por ejemplo Spanning Tree, Subneteo, configuración de routers y de switches. Para aquellos de ustedes que gusten, pues lo dejo a disposición de ustedes el canal para que luego lo puedan revisar a gusto, con tiempo. Muy bien, vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Cuáles son las tareas típicas de un ingeniero que tiene a su cargo administrar una red de router y switches y telefonía IP? Y además ahora tenemos wireless, tenemos equipos de data center. La forma tradicional, así como aprendí yo, es donde el ser humano tengo que conectarme con un cable de consola, digitar yo manualmente los comandos que necesito, cargarlos en el router o switch y luego verificar que quedó correctamente. O sea, necesito un ser humano que interactúe con los equipos para poder configurarlos. Típicamente, lo digo en el caso mío, pues utilizamos ya sea una consola de comandos, como en el caso de Cisco, que es muy común el uso de la consola de comandos. Algunos equipos tienen también interfaz gráfica, por ejemplo, el caso del Cisco Call Manager, que tiene una interfaz gráfica que es como navegar en un laberinto y uno tarda años. Yo les doy el ejemplo mío, yo tardé años en aprender cómo navegar por la interfaz gráfica de Call Manager. Y cada vez que sale una versión nueva, le agregan más menús y le agregan más pantallas todavía. Y normalmente aquí es donde está la zancadilla. ¿Qué hacemos? Configuramos un equipo a la vez. Ese es el tema. O si necesitamos hacer una modificación en el diseño de red, vamos a tener que pasar por todos los equipos uno por uno para verificar el cambio y luego confirmar que el cambio que hicimos no afecte a otro equipo. Es totalmente artesanal, la verdad que sí, es totalmente manual, la forma tradicional de darle mantenimiento a equipos de red. ¿Qué son las herramientas tradicionales que usamos, por ejemplo, para dar mantenimientos a equipos de red? Pues normalmente usamos protocolos como Telnet, que yo sé que en los cursos de Cisco nos advierten de mejor no usar Telnet, mejor usemos SSH. Por ahí usamos un poquito SNMP, pero normalmente cuando la empresa compra un sistema de gestión, que normalmente son muy caros y muy complicados de echar a andar. Usamos herramientas totalmente manuales como el bloc de notas o el Notepad++, ahora que por lo menos está disponible. No anoté por ahí un editor de texto que se llama Sublime, se escribe Sublime, que también se utiliza mucho. El tema es que cuando tenemos que configurar muchos equipos, ¿a qué recurrimos? Al copy-paste y luego estar seguro que lo que copiamos de un equipo no me vaya después a sacar de funcionamiento a otro equipo. Ese es el tema, que es artesanal, es muy manual, muy engorroso. Y ni hablar de cuando hay que hacer luego un cambio en la red. No sé si algunos de ustedes han tenido que enfrentar algo tan simple como que, por ejemplo, le digan que ahora la VLAN de servidores ya no va a ser la 50, ahora va a ser la 100. Ahora sí, vaya, haga el cambio. Eso es una tragedia, eso es terrible. Y mejor ni nos metamos con temas como configurar listas de control de acceso también.
Cuando aumenta la cantidad de dispositivos, este proceso manual, pues obvio, se va a volver muy complejo, muy lento. Y pues usted diría, no, pero es que usted lo pone muy trágico, porque para eso tenemos un equipo de 4 o 5 ingenieros que nos encargamos de esto. Oiga, peor todavía, porque díganme ustedes si esos 4 o 5 ingenieros, a menos de que tengan una jefatura muy estricta que los obligue a documentar los cambios y que tienen que solicitar 40 permisos cada vez que vayan a modificar algo, pasa que lo que hizo Pedro el lunes lo deshace Juan el martes. Eso le es típico. Los cambios manuales pues pueden generar error. De hecho, es muy poco común que cuando haya que hacer un cambio, como cambiar el número de una VLAN o cambiar una dirección IP en un puerto de un router, siempre en algo se va a sufrir. El proceso pues se vuelve muy lento, se vuelve ineficiente porque tal vez algo tan simple como cambiar una dirección IP en una interfase de un router, resulta que había que ir a cambiar todo el enrutamiento en el resto de la red y puede provocar errores, sacar de servicio la red, etcétera. Aún con el uso de interfaces gráficas, como en el caso mío, que por ejemplo trabajo mucho con el Cisco Call Manager, que tiene una interfaz gráfica que es terrible. Oiga, un cambio tan sencillo como modificarle, por ejemplo, el número de extensión a una persona, no son menos de 3 o 4 pantallas por las que hay que pasar para simplemente modificarle el número de extensión a una persona. Aquí es donde uno dice, no hay otra forma de hacer esto. De verdad, estamos condenados a tener que hacerlo así a mano, artesanal, y usar las interfaces gráficas que me da el fabricante o la línea de comandos y ni modo, nos aguantamos porque no hay nada más que hacer. Esa fue la duda que a mí también me surgió hace algunos años. Y ni hablemos de este otro punto que a veces se deja de último y para mí es el más importante, sobre todo cuando ocurren averías. ¿Qué pasa con la recolección de estadísticas? ¿Qué pasa con el seguimiento del performance o desempeño de la red? Yo les pregunto a ustedes, si usted es el encargado de la red de su empresa, usted sabe en este momento la salida a Internet, ¿qué porcentaje de uso tiene en este momento? ¿O cuáles son los días de la semana donde más se carga la salida a Internet? Por ejemplo, la gente que está trabajando desde su casa se conectan por VPN. ¿Cuántas conexiones de VPN hay en este momento en el hub que hay en su empresa? Es ese tipo de estadísticas que se dejan como para después o para cuando ocurre la avería, ahí sí. Cuando de repente alguna aplicación importante se cae, entonces sí todos corran y veamos cómo están los enlaces y vamos a ver cómo están los CPUs y los discos duros, pero cuando ya ocurrió el problema. Recolección de estadísticas. Yo he visto históricamente toda la vida que yo tengo de trabajar en esto de redes, siempre se deja para el final. Ah, dejémoslo para después. Después vamos a comprar un sistema de gestión que se va a encargar de eso. O lo tenemos que hacer manualmente. Por ejemplo, si usted quisiera saber en este momento cuánto es el porcentaje de tráfico en las interfaces de sus routers, ¿qué quedaría hacer? Conectarse a cada router, empezar a digitar Show Interface y empezar a anotar en un Excel cómo está el porcentaje de uso de cada interfase. Ahora, y si yo quiero ese reporte cada 10 minutos, no voy a poner a una persona todo el santo día solo dedicada a recolectarme las estadísticas de routers y de switches. Tiene que haber otra forma de resolver este tipo de cosas. Conste, lo pongo muy dramático, pero es para enfatizar cuál es el problema que vamos a atacar y cuál es la solución que les vengo a proponer. Por eso es que lo trato de poner muy dramático. Bueno, pues la solución que les vengo a proponer es, tal vez antes de ni siquiera verlo, déjenme contarles algo. Yo soy ingeniero electricista de la UCR. Yo me gradué ya en el año 96 de ingeniero eléctrico. Este decía ingeniero eléctrico. Luego, por esos azares de la vida, no me pregunte cómo terminé con router y switches de Cisco. Y luego me tropecé con Call Manager y terminé dando soporte de telefonía IP. Y luego me tropecé con los switches Nexus y terminé dando soporte de data center. Y ahora resulta que les vengo a proponer automatizar esas tareas usando programación. Lo que quiero enfatizarles es que yo no soy programador. Por eso a mí me hablaban de usar programación y decía, oiga, pero es que yo no soy programador, yo no voy a pasar 5 o 6 años aprendiendo cómo se usa C++ o cómo se usa C Sharp
para hacer un programita para... Eso es lo que quiero enfatizarles. Y aún así, vengo hoy a convencerlos de que esta es la solución. ¿Cómo es ese asunto? Los fabricantes, no en los últimos años, yo tengo que arreglar esta filmina, no en los últimos años, desde hace ya bastantes años, han empezado a equipar a sus sistemas con lo que se llama una interfaz de programa de aplicación o API por las siglas en inglés o API, llamémosle API. ¿Qué es esta API? Es simplemente una forma de hablarle a los equipos, pero es una forma estandarizada, documentada, y que entonces no voy a tener que aprender y cómo se hace con Cisco, y cómo se hace con la otra marca, y cómo se hace con la otra marca X, sino que usan APIs que ya están desarrolladas en la industria. Yo lo que necesito saber es cómo hablo con esas APIs. La idea de esas APIs es que los ingenieros de redes, ahí donde yo me incluyo, podemos utilizar lo más sencillo del mundo, que es un script. ¿Qué es esa palabra script? También voy a aprovechar porque este tema lo iba a tocar la semana entrante. Un script es un pequeño programa, pero que no es necesario compilarlo. Es una serie de instrucciones que están en un lenguaje de alto nivel, pero que no es necesario compilarlo, sino que es interpretado. ¿Qué significa eso? Que es sencillo de configurar, es sencillo de probar además. Entonces, creando estos scripts que son simplemente archivos de textos con comandos, pero van a ver que son comandos, y se los digo yo, que yo no soy programador profesional y vengo hoy a hablarles de programación, que con un script, por ejemplo, de 5 o 6 líneas es suficiente para conectarme a un router remoto, obtener las estadísticas de las interfaces y guardarlas en un archivo en la computadora. Y luego con otro script de 4 o 5 líneas puedo generar el gráfico de toda la semana de estadísticas de tráfico. Ahí es donde está lo radical de lo que les vengo a proponer, es de forma sencilla, utilizando scripts y lenguajes que están muy documentados, donde hay una comunidad que coopera generando ya esas partes complicadas de la programación que yo no sé ni me preocupo porque ya alguien se metió a resolver eso y ya tengo disponible un módulo que me va a resolver, no que me resuelve la vida, pero que lo puedo utilizar para ciertas cosas. De hecho, eso es lo que quiero presentarles hoy. Usando esas APIs y usando scripts, un ingeniero de redes como yo puedo hablar con un router, con un switch, o mejor aún, con 40 routers, con 20 switches, con un call manager y obtener la información que necesito en el momento que la necesito. Las APIs además sí me van a permitir automatizar cómo recolecto estadísticas. El ejemplo que les dije al comienzo. Tengo, por ejemplo, 15 routers y yo quiero tener un reporte del día a día de cómo están las interfaces de ese router. Eso es un tema que lo podemos resolver utilizando este concepto de APIs y de scripts que me permiten automatizar esas tareas eh, que son muy manuales, muy artesanales. Muy bien. Vamos bien, nada más quería confirmar, tengo aquí la ventana de chat, si de pronto ven que empiezo a hablar, porque a veces me emociono, empiezo a hablar muy rápido, por favor me lo ponen en la ventana de chat y con mucho gusto le bajamos la velocidad. Igual tengo aquí lista la ventana de chat, por si alguien tiene alguna pregunta de esas que se está así por hacer, me la puede escribir y yo la tengo aquí en otro monitor y sin ningún problema las podemos ir contestando también. Muy bien, ¿qué es esto de una API? Porque a veces esto de la API que todos hablamos, pero ¿qué es esto? La idea es que un sistema de software ya no vamos a ser nosotros los seres humanos, no, va a ser nuestro script, que es un sistema de software, es el que va a interactuar con nuestros routers, switches y call managers. Conste, hablo mucho de Call Manager porque gracias a Call Manager es que últimamente me he ganado la vida gracias al montón de problemas que genera. Por eso lo menciono muy repetidamente, lo tengo muy presente para esto de la automatización. Una API es simplemente un mecanismo que permite que mi script, mi programa, le haga una solicitud a su router. Tan sencillo como, oiga, señor router, ¿cuál es el porcentaje de tráfico en su interfase número 3? Así de sencillo, es una solicitud. Y la idea es que el router nos va a responder esa solicitud específica que hicimos. Nosotros hacemos un request y el equipo nos responde con un response. La gracia es
que cada vez que yo vaya a trabajar con un equipo diferente, de una marca diferente, oiga, no me haga volver a aprender todo desde cero otra vez. Eso es lo que queremos evitar. Porque alguien diría, yo puedo hacer eso con la línea de comandos de Cisco. Digo, sí, claro, claro que se puede hacer. Pero ¿y si el equipo es otra marca? O tan sencillo, si es un router de Cisco como un 4300 y ahora resulta que es un switch Nexus, oiga, el comando no es el mismo, ni siquiera siendo del mismo fabricante. La idea es no tener que reinventar esto cada vez que lo ocupemos, sino que podamos desarrollar nuestros scripts y que de alguna forma estandarizada y documentada podamos interrogar a nuestros equipos y los equipos nos respondan con la información que nosotros queremos. Oiga, eso es todo. Casi que ya les conté todo de lo que voy a hablar esta semana y la semana que viene. Esa es toda la filosofía de lo que vamos a hacer. Yo le hago request, el equipo me responde. El tema es qué formato debe tener ese request, qué formato va a tener la respuesta del equipo y mejor aún, ¿y cómo puedo probar eso? ¿Cómo sé si el request que voy a poner es correcto? ¿Y cómo puedo interpretar la respuesta que me va a llegar del equipo? Eso es casi que lo que vamos a hablar esta y la semana entrante y cómo vamos eventualmente a llegar a desarrollar scripts, que esto es lo que van a hacer justamente. Quiero mostrarles a continuación ejemplos de APIs. Algunas, de hecho, les voy a mencionar dos APIs con las que yo ya he tenido que trabajar, ya sea porque el equipo ya la tenía disponible y era una novedad, o como ya me pasó con un equipo de Cisco. Si no se le hablaba a través de la API, no había forma de configurarlo. Es la única forma de configurarlo. Ahí sí me vi obligado a hacerlo de esta forma. De hecho, yo ese equipo, que ya les voy a contar cuál es, lo conocí hace 3 años, ese equipo me obligó a aprender las herramientas que les voy a presentar en carrera porque tenía que instalarlo y dejarlo funcionando. Entonces fue tuvimos un mal comienzo, digámosle así. Ahora ya no, ahora ya me encanta esto, pero sí tuve un mal comienzo para ponerlo de esa forma. Ejemplos de APIs. SOAP. ¿Quién usa SOAP? Por ejemplo, el Call Manager de Cisco tiene una API que utiliza una tecnología que se llama SOAP. REST. Equipos que utilizan APIs REST son la gran mayoría, y ahí es donde les voy a hablar un poquitito del famosísimo Cisco Meeting Server, que fue el equipo que me obligó a mí a aprender APIs REST y los temas que les voy a presentar de automatización, pero por las malas. Ahí tuve que aprenderlo, no me quedó de otra. XML RPC lo puse por un tema histórico. Es una de las APIs, estrictamente hablando, no es exactamente una API, pero es uno de los métodos para automatización que tiene más tiempo de estar dando vueltas por ahí. Netconf es relativamente nuevo, bueno, ya tiene varios años, pero Netconf, donde ahora agarró una gran notoriedad, es que ahora todos los routers de Cisco, como los 4300, 4400 y la gran mayoría de switches de Cisco que usan iOS XE, traen la API Netconf. Entonces, si usted aprende Netconf y desarrolla scripts que puedan hablar con Netconf, ya tenemos cómo hablar con routers y con switches de Cisco. Por eso es que ha tomado gran notoriedad últimamente la API Netconf. Tenemos por ahí RESTconf, que es un pariente cercano de Netconf. Y la filosofía sigue siendo la misma. Todas estas APIs sirven para que un script o un pequeño software que vamos a desarrollar pueda generar requests hacia nuestros equipos y los equipos le contestarán con un response, con un formato que ya vamos a saber cuál es y entonces vamos a poder actuar o reaccionar ante esas respuestas. Perfecto. Espero que vayamos bien. Cualquier cosita, si no, Catherine también me puede poner en la ventana de chat. Si me emociono y empiezo a ir muy rápido, por favor me lo indican y con mucho gusto bajamos la velocidad o algún tema que quisieran ver de nuevo, pues también con mucho gusto. Quiero, por cierto, volver a hacerles el comercial de que es que lo vimos al puro comienzo y como ya se ha conectado más gente, quiero volver a hacerles el comercial de que dispongo de yo le llamo que es mi hobby, pero en realidad ahora es más como un hijo adoptivo mío. Tengo un pequeño canal de YouTube donde pueden consultar videos de todos estos temas de automatización.
lo pueden localizar tal vez buscando en Google como Pablo Hidalgo Tutoriales. Y ahí con mucho gusto van a toparse videos de automatización, de telefonía IP, de networking, para aquellos que tengan que presentar el CCNA, el CCNP de colaboración, para que lo consulten ahí, pues con mucho gusto lo pongo a disposición de ustedes. Muy bien, ese fue un pequeño comercial. Vamos a continuar. Quiero ahora a continuación presentarles una de las muchas APIs que nos vamos a topar. No, de nuevo, hay que tomar en cuenta, esto no es un curso de la U donde yo le voy a hacer un examen y me tiene que recitar de memoria la API REST. No, lo que quiero es presentarles es cómo se ataca esto, cómo se le entra a este tema, cómo es que se interpreta y van a ver que eh, en realidad es bien sencillo y se lo digo yo de nuevo, que se lo digo muy honestamente, que yo no soy programador de profesión. Yo soy ingeniero electricista que he terminado en esto. Eh, y qué mejor ejemplo de un ingeniero electricista que terminé haciendo scripts para automatizar estas labores. O sea, si yo pude, imagínense ustedes las cosas que pueden hacer. ¿Qué es una API REST? Aquí hay una discusión filosófica, la quise traer solo pues por la nota cultural. Se le llama REST a la definición de arquitectura de una API que se llama API REST, que tiene toda una serie de requisitos que están bien documentados. Ahora, si usted toma esa definición y genera un portal de servicios web que cumplan con la API REST, ese portal se dice que es RESTful. ¿Por qué? Porque es una colección de web services que cumplen al pie de la letra la arquitectura REST. Podríamos pensar lo que REST es la declaración política y RESTful es ya implementado, ya funcionando. Quería traer esta aclaración porque si ustedes lo buscan mucho en Google, se van a topar REST por unos lados y RESTful por otros lados. Al final de cuentas es lo mismo. Están hablando de un sistema que cumple las reglas de REST para responder a solicitudes y dar respuestas. Muy bien, una API se define como REST y de hecho es muy importante esto de stateless. ¿Qué es eso? Quiere decir que cada solicitud que el cliente hace hacia el servidor o request en inglés debe contener toda la información necesaria. Se llama stateless porque el servidor no se va a molestar en llevar una tabla de estado para decir, ah, ya Pablo se había logueado. Sí, él ya estaba logueado. Pablo ya tenía permiso de... No, no. Cada vez que usted va a enviar la solicitud, debe volver a enviar toda la información requerida y el servidor le va a contestar con la respuesta adecuada. Por eso implementar las APIs REST son una de las más sencillas porque en el servidor usted no debe preocuparse de hacer un tracking o un seguimiento de qué va haciendo cada cliente. Por cierto, en esta filosofía de API, se me olvidó mencionarles que cliente es el que hace la solicitud y servidor es el que responde a esa solicitud. Yo sé que uno cuando dice servidor, uno inmediatamente piensa en servidores en la internet, pero, por ejemplo, un servidor podría ser un switch de Cisco o un router de Cisco y el cliente puede ser mi portátil que está ejecutando un script. En ese caso, mi portátil es el cliente, el router o switch es el servidor al que yo le estoy pidiendo información. Para sacarnos de la cabeza el tema de que servidor son solo, no, servidor puede ser cualquier equipo con el que ocupemos hablar. El estado de la sesión debe ser mantenido completamente por el cliente. Por eso implementar APIs REST es relativamente sencillo para el lado del servidor. Simplifica muchísimo cómo implementar estas tecnologías y por eso se dispone en muchos equipos también. No se preocupen, este tema de REST API solo eran unas 2 o 3 filminitas, no los voy a aburrir con este tema, pero es para dar una idea de a qué nos estamos enfrentando. Resulta que REST, ¿qué fue lo que hicieron los que diseñaron las APIs REST? Dijeron, vea, ¿cómo vamos a transportar los requests, las solicitudes del cliente al servidor? Y luego, ¿cómo vamos a recibir la respuesta del servidor de regreso al cliente? Y alguien dijo, disculpen, eso ya lo habíamos inventado. Eso se llama HTTP. Y dijeron, ¿en serio? Sí, claro, eso ya está inventado.
Entonces dijeron, ¿para qué vamos a reinventar el agua tibia? Usemos métodos de HTTP para transportar los mensajes de REST. Entonces, aquellos de ustedes que ya han tenido que enfrentarse a HTTP, oiga, ya tienen la mitad del camino listo para poder utilizar APIs que usen REST. Por ejemplo, en REST se usan los métodos GET de HTTP cuando usted lo que necesita es obtener información. El ejemplo que les dije, de por ejemplo, interrogar a un router y obtener la estadística de tráfico en sus interfaces. Eso sería con mensajes GET de HTTP. Bueno, o para el tema de seguridad, HTTPS. Tal vez quiero enfatizar que ahí me faltó poner la S. Post, cuando usted ocupe configurar algo nuevo en un equipo. Un ejemplo, que de hecho ya casi creo que va a salir, un equipo con el que me he tenido que enfrentar mucho porque utiliza una API REST, es el Cisco Meeting Server. ¿Qué es eso? El Cisco Meeting Server es un equipo, es un multipunto de audio y video que permite, bueno, aunque en este momento estamos en Zoom, estamos usando la competencia y verdad que todos ustedes reciben mi video, mi audio y están viendo mi computadora. Bueno, eso es gracias a que hay un multipunto, en este caso de Zoom, que está haciendo ese trabajo. Bueno, el Cisco Meeting Server es el equipo, pero de Cisco, que hace eso mismo. Yo puedo crear en el Cisco Meeting Server salas de reuniones. ¿Cómo? Utilizando el método POST de HTTP. Yo puedo, con una documentación que ellos tienen y utilizando POST, crear salas de reuniones. Puedo además, usando PUT, el método PUT de HTTP se usaría para modificar. Por ejemplo, ¿qué tal si en el Cisco Meeting Server yo había creado al usuario Pablo Hidalgo y resulta que me equivoqué y no era Pablo Hidalgo, era Pablo Méndez? Bueno, lo haría con un método PUT para hacer ese cambio. Y finalmente con delete es que podemos borrar configuraciones de nuestro equipo. Oiga, y parece mentira. Esto es todo lo que ocupamos para hablar con un equipo que tenga una API REST. Eso es todo. Get, post, put y delete. Con eso se hace todo. Con eso podemos tomar un Cisco Meeting Server a manera de ejemplo y dejarlo completamente configurado con salas de reuniones, con usuarios, con todo lo que necesitemos configurar. Ahora, algunos de ustedes dirán, sí, muy bonito, claro, sí, usamos métodos de HTTP, pero ¿y cómo pruebo eso? O sea, ¿cómo puedo, por ejemplo, hacer yo un GET, enviarlo a un Cisco Meeting Server y estar seguro, primero, que está correcto, que sí lo entendió el equipo, y segundo, que la respuesta que me devuelve el equipo es la que yo espero? Bueno, eso es lo que ya casi les voy a presentar. Hay una herramienta que es gratis, está en la internet, ya les cuento de dónde pueden descargarla, que sirve para generar este tipo de request y luego probar cuál fue la respuesta que nos envió el equipo de vuelta. Es gracias a esa herramienta que primero podemos desarrollar todos nuestros requests y cuando ya los tenemos listos y estamos seguros que funcionan perfecto, ahora sí lo vamos a convertir en un script. Esa es más o menos la filosofía de cómo funciona este tema de las APIs. Generamos los requests, los probamos, verificamos las respuestas y luego se convierte en un script. Eh, yo espero que suene sencillo porque vieran que sí es más sencillo de lo que suena. La verdad que sí. Lo malo es cuando yo me vi obligado a aprender esto en cuestión de 2 semanas porque tenía un equipo esperando para configurarlo. Así no. Pero cuando uno lo tiene tiempo para aprenderlo bien, funciona muy bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Ahí estoy viendo la sugerencia que me hiciste. Claro, claro, con mucho gusto. Ahorita les vuelvo a repetir la dirección del canal de YouTube, donde pueden localizar muchos de estos. De hecho, si ustedes me permiten, perdón que me devuelva acá con el orden para hacerles el comercial para los que acaban de entrar por acá. Es que lo hice muy al comienzo. Aquí está. Quería compartirles de nuevo. Este canal yo lo empecé hace unos 3 años cuando impartiendo un curso de CCNA. Hubo un estudiante que me dijo, usted sabe cómo son los estudiantes, me dijo, profe, ¿por qué no, por ejemplo, estábamos viendo subneteo, me acuerdo? Que es subneteo siempre lo que le cuesta montones a todos los que tienen que sacar su CCNA. Y entonces él me dijo, profe, ¿usted por qué no se hace unos videos y los pone en YouTube? Y yo le dije, ¿de qué estás hablando, Willis? Porque yo en esa época decía, no sé ni qué es eso de YouTube y ni cómo se suben videos, ¿cómo es eso? Y bueno, eventualmente aprendimos, me hice la cuenta de YouTube, empecé a subir videos.
Al principio eran videos de temas de subneteo. Luego empecé a subir videos del tema de telefonía IP. Cada vez que yo tuve una avería muy grave, yo hacía un video como para que me quedara de historial y eventualmente diversificamos. Ahora tengo ahí presentes videos de automatización. Para aquellos de ustedes que vayan a presentar el CCNA, tengo también videos de Spanning Tree, que yo sé que es como mencionar al diablo, me disculpan, pero ahí tengo Spanning Tree, videos de subnetting sin utilizar matemática binaria, que eso no le gusta a nadie. Tengo además videos de preparación para el CCNP de Enterprise, que es de Routing Switching, el CCNP de colaboración, que telefonía IP es lo que más me ha tocado, y tengo ahora la sección de automatización para ingenieros de redes. Ahí, de hecho, ahí donde pueden localizar, por ejemplo, cómo instalo Python en Windows, cómo instalo las herramientas que vamos a ver y ejemplos que tengo ahí, pues, por si ustedes gustan revisarlo, pues, con mucho gusto, pues, se los dejo a su disposición para que lo puedan verificar, aprovechando que es gratuito, además. Entonces, aprovecho pues para hacerles el comercial. Ahí me disculpan si alguno dice, ay, es la tercera vez que habla del bendito canal. Ahí me disculpan, era para las personas pues que entraron un poquito después. Igual recuerden que según me explicó Catherine al inicio de la sesión, esta sesión está siendo grabada también, por si alguno dice, oiga, espera, es que había una parte que me interesaba mucho, también están grabando esta sesión también. Muy bien. Equipos de redes que usan REST APIs. O sea, ¿qué ejemplos de equipos reales tengo? Porque a veces la gente se aburre porque dice, es que muy bonita la hablada, pero no hay un equipo de verdad con el que usted haya tenido que hacer esto. Sí, de hecho les muestro, este fue mi bautizo de fuego. El Cisco Meeting Server es un equipo multipunto de audio, video y colaboración, que obviamente lo utilizan en telefonía IP de Cisco y permite, como lo que estamos haciendo ahora, tener una reunión con 30 participantes. De hecho, tengo 32 participantes. Wow, muy bien. 32 participantes compartiendo audio, video y están todos viendo mi computadora. Eso lo hace un equipo que se llama un multipunto. Solo que en este momento estamos usando el de la competencia, que es el de Zoom. El que a mí me tocó instalar fue el de Cisco. Y cuando me trajeron, bueno, el equipo es una máquina virtual, se instala en Linux, perfecto. Trae una consola de comandos, hasta ahí vamos muy bien. Una interfase gráfica, perfecto. Y de pronto el manual decía, el resto de la configuración se tiene que hacer con la API. Y yo dije, ay mamá, ¿cómo que es eso? Y así nomás. Y de pronto, dijeron, ¿cómo que con la API? Y sí, y entonces tuve a golpe de tambor que aprender lo que les estoy presentando ahora, que qué era eso de una API, que qué era eso de REST, y cómo voy a hacer los requests y cuál es la respuesta que me va a llegar. Fue mi bautizo de fuego, la verdad que sí. Bueno, a ustedes no les va a pasar porque ahora sí estamos empezando bien. Otro equipo que les quiero presentar que también utiliza una API REST es un equipo que ahora está muy de moda, que es que los data centers modernos, por ejemplo, con switches Nexus 9000, sobre todo los 9300, Cisco desarrolló un controlador que es un sistema de software desde el cual usted configura los equipos. Es lo que le llaman redes definidas por software o Software Defined Networking. Bueno, ese controlador tiene una interfase gráfica que interactúa con el ser humano. Esa interfase gráfica es como la de Call Manager. Es un castigo. Es terrible. Tiene 50,000 pantallas para todo. Si usted necesita simplemente un reporte, el reporte está, pero oiga, hay que navegar como por 40 pantallas para llegar. Bueno, resulta que ese controlador Lazy tiene una API REST en la que usted puede enviar su request y el controlador le contesta con la información exacta que usted le está pidiendo. Entonces ya no tiene que usar más la interfase gráfica del controlador de Cisco. Le puede hablar con lo que estamos aprendiendo en esta semana y la semana entrante. Eh, estaba viendo en la ventana hecha, no, con mucho gusto, la información del canal de YouTube, pues con mucho gusto ahí lo tienen a disposición. Empezó como un hobby y ayer me di cuenta que subí el video número 47. Entonces no está tan de hobby, la verdad es que sí, eh, claro, vamos a ver, una consulta. Bueno, perdón, no había visto la consulta, sí, es que, bueno, yo vi pasarlo en el chat, pero creí que era una afirmación, no vi que era una consulta.
Es que me preguntan acá, de hecho estoy viendo la pregunta de Alexander, que dice que ese está disponible en GNS3. No sé si de casualidad estás preguntando por el Cisco Meeting Server o como he mencionado varios equipos. Normalmente en GNS3 lo que están son routers, switches, solo que de una cierta época para atrás. Normalmente son modelos como 7200, 7600. El Meeting Server no creo porque el Meeting Server es una máquina virtual que corre en, bueno, ella lo que tiene es Linux. Normalmente uno lo instala como una máquina virtual y además necesita una licencia. Ahí sí no hay quita, hay que instalarle un archivo con licencia. Por si era por el Meeting Server que me estabas preguntando. Sí, sí, esa es la tirada, que el multipunto de audio y video de Cisco, ellos ya han ido aprendiendo. Entonces, usted puede, de hecho, conseguir el instalador, instala la máquina virtual, sí, lo puede configurar, pero el problema es que si no se le coloca un archivo con las licencias, el hombre dice, hasta que no me pongan licencias, no empiezo a funcionar. La misma filosofía que Cisco usa con Call Manager. Usted puede instalarlo, puede configurarlo, pero si no le pone licencias, el hombre dice, no, señor. Sí, era por si acaso el Meeting Server. Igual este APIC, el controlador que Cisco usa para su solución de data center, igual es un equipo físico, de hecho es un servidor que ellos le venden con la aplicación instalada también. Sí, sí, justamente este controlador, sí, también. Sí, claro, luego tengo que buscarles entonces ejemplos a los que sí tengamos acceso. Porque, ¿qué tal si yo quiero desarrollar, ok, un script con unas APIs REST, ¿contra qué lo pruebo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Luego les voy a, bueno, lo tenía para la semana entrante, que luego les voy a presentar en internet de sitios de algunos fabricantes donde ellos mismos tienen disponibles equipos para que usted haga esto, haga usted sus scripts y los pueda probar contra equipos de ellos. De hecho, les adelanto, el controlador de Cisco, el APIC, Cisco tiene disponibles unos APICs en internet. Usted simplemente se hace una cuenta que es gratis, es gratuita. De hecho, en un sitio, probablemente lo han escuchado, DevNet, el sitio de desarrollo de Cisco, se hace una cuenta gratis y tienen disponibles equipos como este APIC para que uno pueda hacer pruebas de hablar con el equipo y ver la respuesta que recibe. Conste, me adelanté porque ese tema se los iba a contar la semana entrante, pero sí tenemos disponibles formas de poder practicar esto. Eso es lo interesante. Muy bien. Espero haberlos convencido de que, ok, la filosofía es, eh, hacemos request que van a viajar en métodos de HTTP y recibimos un response. ¿Y cómo puedo probar antes de hacer el script? ¿Cómo lo pruebo? Aquí es donde les quiero presentar una herramienta que nos permite generar esos requests y analizar las respuestas que se reciben. Esa herramienta se llama Postman. Así lo traté de decir muy exagerado porque me cuesta decir esa palabrilla, Postman. Quiero contarles dónde está, es gratuita, se puede bajar. Y un ejemplito, de hecho ahí tengo el icono de Postman. Usan el dibujito como de un hombre con el cohete en la espalda. ¿Qué es Postman? Postman inicialmente era una app que era para Google Chrome. Entonces había que entrar al store, al Chrome Web Store y bajarla y quedaba instalada como un plugin del navegador Chrome. Pero eso ya cambió. En el 2016, Google dijo, ya voy a terminar de tener esas apps que se instalan para Chrome. Y entonces la gente de Postman dijo, no hay problema, yo hago entonces una app nativa de Postman para Windows, hay para Mac y hay para Linux también. Y es gratuita. Tienen una versión premium, obviamente, ¿verdad? Para aquellos desarrollos que ocupan colaboración principalmente. Pero créanme que con la versión gratuita es más que suficiente para lo que vamos a ocupar. Igualmente, les quiero cooperar para hacerle comercial al canal de YouTube. En el canal de YouTube tengo el tutorial número 24, donde hago un recorrido de cómo se descarga Postman, cómo lo instalo y cómo hago un ejemplo de cómo se utiliza, para que les quede la referencia que ahí con mucho gusto pueden encontrar la información de, sobre todo, cómo se descarga y cómo se instala. Eso sí, cuando yo hice ese video, el sitio donde estaba Postman ha cambiado. Entonces, en los comentarios del video, abajito, en la descripción, yo les puse cuál es el sitio correcto.
Por si acaso, cuando vayan a ver este video, por favor, abajo en la descripción yo les puse cuál es el sitio nuevo, porque eso sí, pues lo cambian a cada rato. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Así se ve Postman. La herramienta Postman, cuando se abre, parece como un panel de control. Es cuestión de acostumbrarnos cómo se utiliza. Voy a hacer un ejemplo. Resulta que en la internet hay un sitio que es real, que es www.example.com. Es un sitio real. Ese sitio podemos enviarle un GET de HTTP y ver la respuesta que nos va a enviar el sitio. Ese es el que voy a usar para este ejemplo. Bueno, entonces, como lo que quiero es enviar un GET de HTTP al sitio www.example.com, lo que hice fue esto. Primero, se debe seleccionar el método. Ven que ahí puse esa flechota al método GET, porque ahí podemos escoger put, post, delete y todos los otros métodos que tiene HTTP. Segundo, ¿a qué sitio queremos enviar el GET? En este caso es a www.example.com, que es un sitio real, lo pueden usar para sus pruebas. Muy bien, si ya tengo el método y ya tengo la solicitud, y como en este caso no se necesita autenticación, pues simplemente puedo presionar el botón Send y entonces el software genera el GET y lo envía realmente al sitio. Y lo que vamos a ver en pantalla es qué respuesta nos envió el sitio de regreso. Aquí estamos viendo el response. En este caso, estamos viendo que él contestó con un 200 OK como código de estatus. Además, podemos ver los encabezados de la respuesta, porque el 200 OK tiene una serie de encabezados. Eso se ve con esta parte de headers que tenemos por acá. Podemos ver el tipo de contenido, en este caso es texto. Podemos además, si escogemos el body, podemos ver el cuerpo de la respuesta y podemos decirle si queremos ver formato HTML, pues nos va a mostrar el HTML crudo de la respuesta que recibimos, o mejor aún todavía, podemos seleccionar preview y entonces vean, vamos a ver abajo cómo se vería en un navegador la respuesta que recibimos. Y usted diría, está bonito el juguete, sí, mando un request y veo el response. Ah, pero esperen, vean la sorpresa. Si ya estoy convencido que esto está correcto y ahora voy a hacer el script, ojo lo que viene. Ah, resulta que Postman tiene un generador de código. Ahí lo están viendo donde coloqué la flecha. Es que me está tapando el cuadrito con el video donde dice code. Si ustedes seleccionan code ahí, ojo, se va a abrir esta otra ventana donde les va a mostrar primero en formato HTTP. Lo que vamos a hacer es marcar donde dice HTTP, seleccionamos Python y seleccionamos la librería request y ¿sabe qué va a hacer esto? Nos va a generar el script de Python usando esa librería. Aquí está. Utilizando la librería request que ya está prefabricada en Python, ya tenemos casi el 80% del trabajo listo. Esto es lo que creo yo que hace que valga la pena tener esta herramienta Postman, porque no solo probé el request, verifiqué la respuesta y además me hace el favor de hacerme el código que luego yo puedo copiar y pegarlo en mi script de Python. Esto fue yo la primera vez que yo lo vi, me disculpan la expresión, pero casi se me cayó la quijada donde dije, pero esto casi que hizo todo. Así es. ¿Vieron qué? ¿Vieron qué fabuloso? Entonces ya casi tenemos prefabricado el script, estando seguros de que es el request correcto con el response correcto. Luego lo copiamos y ya podemos terminar de hacer nuestro script. Bueno, tenía por acá, pero por una cuestión de tiempo, tenía acá una filminita que había puesto con la API que usa Meeting Server. Meeting Server igual, se usan métodos get, post, put y delete para hablar con él. Igualmente se usa esta misma herramienta de Postman para hacer esas pruebas. Bueno, aquí tenía un ejemplo igual de cómo se haría en el caso de un meeting server. Igual es un get, igual pongo el fully qualified domain name del meeting server. Meeting server se ocupa autorización, entonces hay que hacer el paso de poner username y password. Perdón que lo traje como para darle la idea de que, vea, ocupan hablar HTTPS, se puede hacer. Puedo tener autenticación y puedo hablar con equipos como el Cisco Meeting Server sin ningún problema.
Muy bien, un resumen final, nos alcanzó, perdón, me pasé como por un minutito, pero para hacerles el resumen final. Entonces, mis objetivos fueron, les presenté la problemática de la forma tradicional de operar y mantener equipos de redes. Les presenté el concepto de automatización mediante el uso de APIs y el uso de programación, pero para ingenieros de redes, como el caso mío. Les demostré cómo se usa la herramienta Postman. ¿Qué voy a dejar para la semana entrante? La semana entrante vamos a retomar justo aquí es, muy bien, ya vamos a pasar a Python. Ahora sí, hablemos de qué es eso de Python, cómo se come, de dónde lo instalo, y ejemplos que les voy a mostrar reales de uso que tengo con el lenguaje de programación Python que nos llevamos muy bien porque sí, se aprende, es relativamente sencillo. Antes de pasar a ver si hay consultas, sí quiero volver a hacerles el comercial. Voy a dejar aquí puesto el canal de YouTube por si alguno pues quisiera anotarlo, permítame por acá. En el canal de YouTube tengo, por si alguien quiere adelantarse la semana entrante, tengo unos tutoriales bien sencillos de cómo se descarga Python para Windows, por si alguien ya quiere tenerlo instalado en su computadora, y unos ejemplos de donde empiezo a explicar la sintaxis y cómo es que funcionan los temas normales de los lenguajes de programación, las variables, el uso de listas, etcétera, por si alguien quiere ir adelantando, pues con mucho gusto. Perfecto, entonces, más bien, Catherine, voy a ya parar acá, porque eso era lo que tenía planeado, pues para dejar unos 7, 8 minutitos por si hubiera preguntas, con mucho gusto las atendemos. Muchas gracias, don Pablo. Me parece súper bien. En este caso, abrimos el espacio de preguntas por si alguno tuviera alguna consulta que realizarle al ingeniero o si bien quieren conocer más sobre el tema, que igualmente les recordamos que el próximo lunes 26 a las 6 a las 6 de la tarde estaremos con la segunda lección de este webinar gratuito, el cual es organizado por la Comisión de Telecomunicaciones. Así que igualmente, recordarles que las consultas las pueden realizar por medio del chat para que sí la podemos, don Pablo nos pueda dar una respuesta, o bien pueden levantar la mano y así encender sus micrófonos para poder escucharlos. De hecho, aprovecho que ya veo que Miguel me puso una primera consulta, algo que no enfaticé. Python se puede instalar en Windows, en Mac y en Linux también. De hecho, la semana entrante les iba a mostrar ejemplos que tengo hechos en Ubuntu, pero funciona casi en cualquier distribución de Linux. Y casi que es muy poquito lo que hay que modificarle para poder usarlo en Linux también. Eso era para contestarle a don Miguel que me hizo la consulta acá en la ventana de chat. Ah, bueno, está preguntando Felipe que, como mencionó Catherine, que si iba a grabar la sesión de hoy, tal vez si usted pudiera explicarles cómo pueden acceder a esa grabación. Claro, bueno, en este caso, el próximo lunes, horas antes de iniciar el segunda lección, se les estará enviando un segundo link para el acceso, para dar la respuesta a Oscar. Y en este caso, también la grabación se les estará dando un link en específico para que lo puedan visualizar. Perfecto, igual quedo a la disposición por si hubiera más consultas, con mucho gusto. Y pues también les queda el canal de YouTube, lo tengo separado en secciones de automatización, preparación para el CCNA, tengo tutoriales de telefonía IP y de SIP, que eso a veces me ha tocado mucho enfrentar esas averías. Y para aquellos de ustedes que tengan que enfrentar un CCNA, tengo por ahí los tutoriales de Spanning Tree, de subneteo también, que es un tema que yo sé que es incómodo, pues ahí se los dejo a su disposición y con muchísimo gusto las sugerencias que me hagan para otros videos para el canal, pues también con mucho gusto. Bueno, igualmente indicarles si tienen alguna consulta. Bueno, Felipe Rivera nos pregunta, don Mm, Pablo, si aparte de Python se mm. podría usar JavaScript para estos propósitos. Sí, de hecho Python, pues, digámoslo así, es la competencia de Python, digamos, es JavaScript. Hay otro lenguaje que se llama Perl, así como Perla, pero sin la A, y por ahí anda Ruby también. Todos son lenguajes de scripting, porque son lenguajes donde no es necesario compilar. Bueno, JavaScript tiene un paso intermedio que parece compilación, pero en realidad no es compilación, es interpretación. Todos califican como lenguajes de scripting, y sí son competencia, digámosle así. Ah, bueno, también me pregunta acá Juan,
PHP o JavaScript podrían servir como clientes REST, sí. De hecho, sí, JavaScript, perfectamente, que es competencia Python. PHP, para aquellos de ustedes que manejen ese tipo de lenguaje, claro que sí. Más bien, ese sí ya es como del ámbito que se sale de mi ámbito, que soy ingeniero de redes, ya. Eso es lo que tal vez quería contarles. Cuando ya alguien me decía, ¿por qué no aprendes PHP? Yo dije, ay, no. Pero en cambio alguien me enseñó Python y en cuestión de 2 semanas ya tenía lo mínimo que ocupaba para Python. Pero sí, Juan, efectivamente podría ser PHP, JavaScript, Python. eh, Otra herramienta como Postman. Vieras que, para contestarle a Alan, sí hay otras, pero viera que francamente Postman me ha servido muy bien. Tiene una pequeña curva de aprendizaje al inicio, porque hay que ver dónde están los botones y los menús, pero tiene algo que es genial. Yo puedo usar mi cuenta de Google en Postman y entonces cuando yo cierro Postman y lo abro en otra computadora y me logueo con la cuenta de Google, ahí tengo toda la biblioteca de solicitudes que tengo fabricada. Permite crear folders y tener organizado las diferentes solicitudes. Entonces lo puedo reutilizar. Por eso es que digamos que estoy más o menos como por ahora enamorado de Postman. La verdad que sí. Bueno, acá también tenemos a Alan Esquivel que levantó la mano para que si pudieras activar tu micrófono y así realizar la consulta. Buenas. Primero, muchas gracias. No quiero quitar mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué tan fácil puedo portar o aplicar un script que fue hecho para un router de Cisco en alguno de otra marca? A diferencia suya, yo aprendí con Cisco y terminé trabajando para la competencia. Trabajé muchos años con Tricom, HP Networking y Aruba Networks. Entonces, pues más bien la necesidad es esa, cómo aplicarlo en diferentes, porque siempre nos toca hablar con todos y nos toca hablar con Cisco también. Sí. Entonces, ese me interesa montones. Gracias. Claro, Alan, no, no, muy amable, más bien, muchas gracias. Te cuento la noticia buena y la noticia mala. Empecemos por la buena. Si el equipo, por ejemplo, de Tricom y el de Cisco tienen una API como NetConf, que ahora está muy de moda, casi que la migración es mínima porque los requests y los responses son iguales en los dos equipos. Ahora viene la mala noticia. Hay muchos equipos de Cisco que usan iOS sin la XC, solo iOS. Esos equipos que solo usan iOS no traen NetConf. Ahí sí habría que hacer un proceso casi manual de poder traducir de un equipo al otro, porque lo que yo puedo hacer con un equipo de esos es hacer un script que hable SSH con el equipo, pero sí queda amarrado a los comandos específicos del router. ¿Sí? Digamos que la barrera o frontera es donde tenga iOS XC, normalmente versión 16 para arriba, ya traen NetConf. Pero si es de iOS 15 para atrás, no lo traen. Entonces, y me imagino que el caso tuyo te debes topar muchos equipos que lo que tienen es iOS 15 para atrás. Y entonces sí, la mala noticia es que ahí, como no tienen esa API NetConf, no hay un método estandarizado de poder hablar con. De hecho, la semana entrante les iba a mostrar un pequeño script donde yo hablo SSH con un router de Cisco que justamente lo que tiene es iOS 15. Entonces no tiene realmente una API como tal. Sí, espero, Alan, haberte contestado, más que hacerte un enredo, espero haberte podido aclarar ahí esa barrera, esa diferencia que hay entre con API y sin API. Bueno, nuevamente Alan Esquivel nos pregunta que con NetConf se facilitan las cosas. Ese es el punto, porque de hecho me adelanto, pero no importa, la semana entrante vamos a hablarlo. Cuando uno usa NetConf, se usa un modelado de datos que tal vez lo han escuchado por ahí, parece una palabra china, se llama YANG, se escribe Y-A-N-G. Entonces uno escucha a todo el mundo hablar de que es que uso YANG. ¿Qué es eso de YANG? Es simplemente el formato que tienen los datos. Cuando los equipos usan NetConf y YANG juntos, porque en realidad están amarrados, entonces, si mi script puede hablar con equipos de marcas diferentes sin tener que hacerle cambios radicales al script, porque los datos están modelados de la misma forma en ambos equipos. Entonces, esa sería como lo ideal, que si mi equipo trae NetConf y modelado de datos con YANG, yo desarrollo el script y si me topo otro de otra marca con NetConf y con YANG, probablemente sean muy pocos los cambios que le tenga que hacer al script.
Esa es la filosofía de tratar de estandarizar cómo hablar con esos equipos. Bueno, nuevamente el espacio de preguntas por si alguno tuviera alguna consulta para realizarle al ingeniero, ya aprovechando estos últimos minutos que tenemos del webinar. Bueno, nos dice don Alan Esquivel, gracias don Pablo, que ha sido muy interesante las herramientas que ha presentado. Ah, no, con mucho gusto, Alan, muy amable más bien. Bueno, don Pablo, creo que no tenemos más consultas y si no, igualmente, recordarles que tenemos una próxima sesión el próximo lunes, en el cual recordarles que les estaremos enviando minutos, horas antes, el segundo enlace. Así también aprovecharles y recordarles que en el CEPIC tenemos diferentes actividades. Próximamente se acerca la gran festividad que tenemos este año, que son los 25 años de aniversario del CEPIC, en el cual estaremos próximamente informándoles sobre la agenda de eventos que vamos a mantener para ustedes. También tenemos el premio al mérito, en el cual tenemos 5 diferentes categorías. Recordarles que ese es un galardón que se entrega cada 2 años en el CEPIC, el cual es de gran importancia. Se encuentran abiertas las postulaciones, esas pueden postularse o bien postular a un colega. Y también tenemos diferentes conversatorios en los cuales pueden participar, que para esta semana tenemos lo que es, bueno, tenemos próximamente la Feria de Ciberseguridad, en la cual también nos encontramos en la búsqueda de speakers con conocimiento en el tema. Y también tenemos lo que es próximo miércoles la rifa, la 6ª rifa de los audífonos por el tema de la Asamblea General Ordinaria. Y para este 22 de octubre se va a realizar el conversatorio de la firma digital, el cual es organizado por la Comisión de CEPIC Mujeres, con lo que es el director de Gobernanza Digital del MISID, don Jorge Mora Flores. Este se va a realizar en Facebook. Y también el 26 de noviembre, un poco más adelante, lo que es el tema de la vinculación de gobierno de TI y la ciberseguridad, el cual es organizado por la Comisión de Gobierno y Gestión de TI. Les agradecemos que estén en contacto y que también se mantengan informados por nuestros diferentes medios. Y muchísimas gracias y el próximo lunes estaremos nuevamente conectando esta hora, para lo cual también indicarles que esto se va a hacer entregar un certificado con respaldo del MISID. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, don Pablo. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Un programa hecho en Python es ni más ni menos que un archivo de texto que debe tener extensión .py y que va a contener el código escrito en el lenguaje Python. Eso es todo. Eso es lo que se llama un script de Python. El IDLE, el mismo IDLE que les enseñé, trae la opción para crear el archivo, probarlo y cuando estamos seguros que quede guardado y ya queda fabricado el script de Python. Ese mismo IDLE podemos usarlo para luego crear módulos que pueden ser usados por otros programadores también. El IDLE tiene algunas funciones típicas como poner los comandos en colores diferentes y además de que nos va a mostrar los diferentes errores que nos van a ayudar mientras vamos desarrollando nuestros scripts. Tengo a continuación es de verdad un resumen, porque es apenas como que usted va a una tienda y yo soy el vendedor y le digo, vea señor, tenemos estos 4 modelos de carros. Solo para que ustedes tengan una idea del tipo de cosas que ya vienen listas con Python, pensando en el tiempo que nos va a ahorrar. Un primer concepto, variables, y esto les va a encantar. Apuesto que más de uno de ustedes tuvo pesadillas con este tema cuando estuvo estudiando en AU. Lenguajes como C, C++, el mismo C#, ¿verdad que usted necesita siempre declarar la variable? Debe decir si la variable es un entero, si es un float, si es un char, si es un arreglo de caracteres. Y luego tienen que estarse preocupando, ay Dios mío, la variable era float, no la puedo mezclar con un entero porque me va a dar un error de que mezclé tipos de variables.
Bueno, esa pesadilla aquí se acabó. En Python no es necesario declarar las variables que usted va a usar. Usted simplemente pone el nombre de la variable, el símbolo de asignar, que es el igual, el valor, y Python en ese momento él se fija el tipo de valor que usted quiere almacenar y así él decide qué tipo de variable va a ser. Entonces ya no hay que preocuparse más que si era un string, que si era un char, que si era un entero, que si era un float. No, eso se acabó. Aquí ya no es necesario. El intérprete asigna el tipo de variable de acuerdo con el valor que usted va a asignar porque recuerden que esto es interpretado. En el momento que él llega a esa línea de comando, él decide en ese momento qué tipo de variable la que se va a ocupar. Python además permite revolver tipos de variables en lo típico. Cuando yo no me permitía mezclar enteros con valores tipo float porque algunas operaciones daban error. Aquí ni se preocupe, usted puede en una misma operación matemática mezclar enteros, mezclar variables tipo float. El intérprete de Python se va a encargar de convertir todas las variables a un mismo tipo de variable para poder hacer la operación matemática. El tema es puede olvidarse de esa parte, ya no se preocupe ni gaste neuronas pensando solo en los tipos de variables que va a utilizar. Tenemos disponibles pues todos los operadores de otros lenguajes de programación, multiplicar, restar, por cierto no puse el de sumar, exponenciación, división entera, residuo o módulo, entre otros operadores que están disponibles en otros lenguajes de programación. De hecho, antes de hacer este paso, tal vez quería enfatizar por acá, tengo por acá abierto, voy a mostrarles, déjenme mover la ventana porque la tenía aquí en mi otro monitor. Ahí estoy mostrándoles, yo espero que se esté viendo encima de la presentación de PowerPoint, tengo abierto el intérprete de Python. Yo tengo instalado Python 3.7.8. Quería confirmar por si acaso si se está viendo correctamente, no se ve un manchón o algo así, porque me pasó una vez en otra presentación. Si no, pues me lo ponen en la ventana de chat, si no se viera. Oiga, esto es todo, es simplemente un simbolito que son 3 símbolos de mayor que y un cursor esperando a que yo digite los comandos. Ah, perfecto, muchas gracias. Aquí me pusieron que sí se ve bien. Entonces, tan sencillo como que yo puedo poner ancho 3. Oiga, ya está. Acabo de crear la variable ancho y Python es el que se preocupa de si esa variable será un entero, un float, de lo que sea. Esos problemas de él. Puedo crear otra que sea largo. 5.5. Yo sé que ustedes, los que tienen la programación muy en el corazón, están pensando, uy, esa variable largo tiene que ser un float porque él puso 5.5. Y entonces puedo hacer cosas como multiplique ancho por largo. A mí que me importa que una es un entero y que la otra es un float. Python se acaba de encargar de ver cómo hace para multiplicar un entero por un float. El tema es, ya nosotros no nos tenemos que preocupar más por eso. Tal vez esto suene como, ¿y qué? ¿Qué es la? Ah, pero cuando uno está desarrollando scripts grandes o muchos scripts, es una cosa menos de la que tengo que estarme preocupando. Y vieran cómo alivia eso. De paso, pues quería que vieran el idle de Python, que es lo que les contaba, para a la hora de aprender es genial, porque usted digita los comandos, da enter y usted mismo se convence cómo funcionan los comandos para luego ir a fabricar su script. Vamos a otro tema que de nuevo lo veo así como es como una pincelada, es solo un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer. Esto también normalmente es una, no pesadilla, pero es algo muy incómodo, muy molesto en otros lenguajes de programación, que es el manejo de cadenas de texto. Bueno, ya Python trae el manejo de strings o cadenas de texto. Él se encarga de ver cómo las almacena. Trae además el operador más, que sirve para unir cadenas de texto. Trae el operador multiplicar, que en este caso sirve para replicar una cadena de texto varias veces. Los strings pueden ser indexados. Yo puedo acceder a letras específicas de una cadena de texto sin mayor problema. Los strings, además, les puedo aplicar un concepto muy interesante que es el slicing. Es obtener como una tajada, un pedazo y generar un substring a partir de un string más grande. Ya Python trae ese tipo de funciones. Y aquí donde viene lo genial, tiene una librería muy amplia de métodos para manejar strings. Los temas como cómo lo convierto a mayúscula, cómo lo convierto a minúscula, detectar si el string tiene solo números o solo letras, eliminar espacios en blanco,
Ese tipo de cosas ya está listo. Eso ya viene prefabricado con Python. Es cuestión de estudiar la librería de métodos de las variables tipos string y utilizarlas. Simplemente no. Eso simplifica, de nuevo, es otro tema menos que tener en la cabeza. El manejo de strings es ya viene prefabricado, pensémoslo así, con el ambiente de Python. Esto que viene a continuación fue también otro de esos temas que cuando yo lo estudié la primera vez dije, ay, mira, esto sí está muy diferente. Yo sé que en otros lenguajes de programación se maneja mucho los arrays o las cadenas, ¿verdad? O los arreglos, perdón, arreglos. Arreglos de números, arreglos de caracteres. Bueno, Python tiene un concepto que va un piso más arriba, que es el concepto de listas. Una lista es un tipo de datos compuesto, o sea, es un tipo de datos que permite agrupar otros datos. Yo puedo tener una lista de números enteros, puedo tener una lista de números de punto flotante, puedo tener una lista de cadenas de texto, o puedo tener una lista que tenga de todos esos tipos revueltos sin ningún problema. Y además Python ya me da métodos para agregar elementos a la lista y para quitarles elementos a esas listas. El manejo de listas de datos es sencillísimo. Simplemente una lista en el mundo de Python es encerrado entre corchetes una serie de valores separados por coma. Las listas son mutables, o sea, yo puedo modificar el valor de cualquier posición en una lista de Python. Puedo agregar ítems al final de una lista con un método que se llama append, o puedo insertarlo en medio de la lista con un método que se llama insert. Quería mostrarles muy brevemente un par de ejemplitos. Te los voy a hacer aquí en vivo en el intérprete de Python, como hacen en esos programas de televisión, para que vean que aquí no hay trucos de cámara ni nada preeditado. Lo voy a hacer aquí en vivo, a ver si es cierto. Por ejemplo, yo quiero hacer una lista de números elevado al cubo, como 1 al cubo, 2 al cubo, 3 elevado al cubo, por ejemplo. Eso que acabo de crear es una lista que contiene 3 elementos. Puedo utilizar la función len para que me diga cuántos elementos tiene la lista. Pero ahora viene lo fantástico. Dice, uy, solo puse 1, 2 y 3. Quiero agregar un campo más. Ningún problema. Con el método append, yo puedo agregar al final de la lista 4 al cubo es 64. Entonces ahora cubos tiene 4 elementos. Ustedes irán pensando, ¿y como para qué podría servir una lista? ¿Qué les pareciera que yo cada 5 minutos interrogue a un router, le pregunte el porcentaje de uso de su interfase que sale a la internet y el valor que me responda lo voy almacenando en una lista? Y luego agarro esa lista y hago un gráfico con esa lista. ¿Qué tengo? Tengo la estadística del tráfico en ese router, donde la lista sería el tipo de dato compuesto donde puedo ir almacenando la información que yo voy guardando. Las listas conce tiene un montón más de cosas ya listas, ya prefabricadas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero hacer otra lista de cubos? Pero yo quiero hacer desde el 1 hasta el 20. Ustedes van a tener la paciencia aquí de esperar a que yo empiece a digitar 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta 20. ¿No? Resulta que las listas tienen, lo voy a hacer así para que vean, x al cubo for x in range 20. Aquí. Vean lo que acabo de hacer con una línea de comando. Acabo de crear una lista que tiene los números empezando desde 0 elevado al cubo hasta 19 elevado al cubo. Lo hice con una línea y duré, ¿qué? 10 segundos digitando la línea. Esto que acabo de escribir acá es una herramienta que tiene Python que sirve para la creación de listas. Podemos crear listas del tamaño que necesitemos. Bueno, yo hice aquí un ejemplo muy sencillo, una lista de números elevado al cubo. Perfectamente podría haber creado, pensando en que voy a hacer un gráfico de X y Y, podría haber creado una lista de números del 0 al 1000 para luego graficar 1000 datos en el eje Y. Bueno, ese es un uso que tiene el tema de las listas. Vamos bien, la idea de nuevo es solo mostrarles es como el vendedor del carro que pasa el carro enfrente de uno y dice, oiga, pero no pude ni verle de qué color era la pintura. La idea es, lo que quiero enfatizar es como con poquitas líneas de comando se pueden hacer cosas
que hubieran tomado mucho tiempo en otros lenguajes de programación, y como en el IDLE yo puedo fácilmente ir probando esos temas que voy haciendo por acá. Por cierto, si alguno estuviera interesado en ver con un poco más de calma el tema de listas, el tema del IDLE, en el canal de YouTube que les mostré, tengo ahí varios videos donde voy mostrando estos temas un poquito más despacio, con un poquito más de ejemplos. Bien, vamos con una más. Bueno, ya les mostré la función len, que nos dice la cantidad de elementos que están almacenados en una lista. Si la lista no les bastó, estoy seguro que este tema de diccionario les va a encantar, porque los diccionarios son ni más ni menos que, yo diría que el pariente prehistórico de una base de datos, que ya viene listo para usarse en Python. Un diccionario es un conjunto de parejas, llave, dos puntos, valor. Se declaran utilizando, pero más bien paréntesis, no corchetes, sino paréntesis, y los elementos se separan con coma. Él trae además un método que se llama list, que puede mostrar la lista de llaves que están almacenadas en el diccionario. Trae un operador y, que es fantástico. ¿Qué tal si yo tengo en un diccionario, tengo por ejemplo almacenado, quiero saber, por ejemplo, tengo los datos de una persona con su nombre, apellido y número de cédula. Y yo quiero saber si en ese diccionario está el nombre Pablo. Él ya trae un operador in que me puede hacer esa verificación. Además, podemos borrar entradas del diccionario. Pues, igualmente, les quiero hacer como una pequeña demostración de qué es eso de diccionario. Por ejemplo, podríamos hacer algo así, como que se llame persona 1. Entonces, esta persona 1 va a tener una llave que se va a llamar nombre. Y, por ejemplo, él va a ser Pablo. Siguiente elemento. Pongámosle. Por cierto, al encerrar entre comilla sencilla o comilla doble es para indicar que es un string, que es una cadena de texto. Hidalgo. Y pongámosle no sé, un tercer dato, no sé, edad, aunque uno no debería poner eso, pero digamos, pongamos edad y pongamos aquí, para rajar, pongamos 18. Yo sé que todo el mundo sabe que eso no es cierto, pero pongamos 18, por poner algo. ¿Qué acabo de crear? Acabo de crear un diccionario que se llama Persona 1, que contiene 3 llaves. Una llave nombre, una llave apellido y una llave que se llama edad. En la llave nombre está almacenado el valor Pablo, en apellido está almacenado Hidalgo y en edad está almacenado el número 18. Pero además, ¿qué tal si yo he creado varios de estos diccionarios y yo quiero saber si en Persona 1 yo tengo, por ejemplo, una llave, un valor que se llama Pablo, por ejemplo. Entonces podríamos hacer algo así, por ejemplo, for item in persona 1 key. De hecho, voy a aprovechar que estoy poniendo por ejemplo, ¿qué tal si quiero hacer un comando muy sencillito para simplemente ir imprimiendo? Entonces, imprímame, por ejemplo, item y persona 1. Por cierto, quería mostrarlo, no era parte de esto es lo que yo les decía. Si usted se equivoca, inmediatamente el intérprete les va a decir ahí, claro, al principio cuesta reconocerlo, pero les va a ir diciendo errores y uno se va a empezar acostumbrando a ver, ya vi qué tipo de error hice. Es que el objeto diccionario no tiene un atributo que se llama key. Dice, sí, cierto, es que no se llama key, se llama keys, con S. Entonces, puedo digitar la misma otra vez. Y vean ahora lo que hice. Entonces, de paso para mostrarles el tema de un lazo for, el for que trae Python es muy diferente al for de otros lenguajes. El for que trae Python se parece mucho, si alguno de ustedes ha programado en C#, se parece mucho al for each que trae C#. El for que trae Python sirve para recorrer los elementos de una lista. Resulta que aquí yo le dije que por cada elemento en la lista personal.keys es una lista con las llaves que están en el diccionario persona 1. Él fue recorriendo cada llave y fue imprimiéndome la llave y a la par el valor apuntado por esa llave. Esto de nuevo, noten cómo en tan solo 2 líneas, todo lo que se puede hacer con solo 2 líneas del script.
ya van pensando el tipo de una base de datos más sofisticada porque en lugar de que sea una persona, de nuevo podría ser interfase 1 de un router, podría ser la interfase 2 de otro router o la interfase de un switch, por ejemplo, que podríamos ir almacenando en un diccionario esos datos y luego mostrarlo en pantalla o hacer un gráfico. Muy bien, de nuevo, me disculpan, lo que quería era como darles una muestra así muy rápida del tipo de cosas que se pueden hacer con Python. Ya algunos de ustedes me imagino que irán teniendo ideas de hasta dónde se puede llegar con otros temas que, por ejemplo, Python, control de flujo. Por ejemplo, ahora les mostré un for. Python también tiene if, tiene el else if, que es el if, tiene else, tiene while, como otro lenguaje de programación. Podemos crear funciones, entonces podemos empezar a dividir en pequeñas funciones lo que queremos que nuestro script haga y eso hace más sencillo luego resolver errores y hacer actualizaciones. Podemos tener además el manejo de archivos. Hoy por un tema de tiempo sí no se los puedo mostrar, pero perfectamente podemos manejar archivos de texto y archivos binarios también. Escribir, leer, actualizar archivos. Pensando de nuevo en el ejemplo de un router que yo lo interrogo cada 5 minutos, leo la información del porcentaje de tráfico y puedo o guardarlo en una lista o directamente en un archivo de texto y luego mostrar en pantalla el contenido de ese archivo. El manejo de excepciones, ya que Python está hecho en lenguaje C y el lenguaje C tiene el concepto de excepciones, Python también tiene el manejo de excepciones que podemos usarlo para pescar muchos de los errores más comunes cuando hacemos scripts. Y además Python trae, ya aquí sí es un paso más, ya aquí sí se sale en realidad de lo que haría un ingeniero de redes, pero sí les quiero contar que Python viene preparado para programación orientada en objetos. Permite declarar clases, permite tener herencia, declarar objetos, declarar constructores y todo lo que ustedes conocen de programación orientada en objetos en otro lenguaje de programación, casi todo eso Python lo tiene, con algunas pequeñas excepciones. Solo por el hecho de que es interpretado en lugar de ser compilado. El gran poder de Python viene aquí, en los módulos y librerías que usted puede utilizar en sus scripts. ¿Qué es un módulo? Módulo es un archivo de Python que contiene más comandos y más funciones ya prefabricadas para usar en sus scripts de Python. ¿De dónde obtenemos estos módulos? Puede ser con el mismo Python, cuando usted instala Python en Windows, Python instala la librería estándar, que ya trae una gran colección de módulos para manejo típico de lo que usted va a ocupar en la gran mayoría de sus scripts. Puede además, si no le alcanza, Python tiene un sitio web que es el Python Package Index o PyPy, que no sé cómo decirlo, que ya se los voy a mostrar, que es un sitio mantenido por la Fundación Python, donde usted puede encontrar 1.000.000+1 librerías ya listas para que usted las descargue y las pueda usar en sus scripts. Además, se puede instalar manualmente, usted puede conseguir una librería, instalarla manualmente e inclusive crear uno mismo sus propios módulos. Para aquellos que les gusta, tal vez algún tipo de módulo que no pudo localizar, pues usted mismo lo puede fabricar sin problema. El Python Package Index, yo lo comparo como cuando usted, por ejemplo, instala Ubuntu o usted instala CentOS, que son ambientes de Linux. ¿Dónde está el poder de Linux? Que existen repositorios donde usted puede bajar comandos adicionales de Linux, ¿verdad que sí? Bueno, el Python Package Index es el repositorio de Python que es mantenido por la fundación de Python. Es un repositorio de software, en realidad de módulos, de paquetes que contienen módulos. Y usted puede encontrar 1.000.000+1 de módulos que fueron desarrollados y son compartidos por la comunidad de desarrolladores de Python. Esto es lo que lo hace diferente, la gran cantidad de ya módulos listos. Es más, se lo pongo así. Tengo para presentarles hoy ahora, al final de la presentación, como para que no se me vaya a ir nadie, tengo un script que les quiero mostrar prefabricado, que voy a contactar un router real al que yo le puse una IP pública, lo voy a contactar por SSH y voy a mostrar en pantalla la versión de iOS, las direcciones IP y otro tema más que configuré por ahí. Ese script yo lo pude hacer gracias a una librería que yo ya descargué que me permite hablar SSH con un router remoto. Bueno, ese es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer con estas librerías. Para más información, pues en pypy.org.
Les contaba que cuando ustedes instalen Python para Windows y también Python para Linux, él instala su propia herramienta que se llama pip, así PIP, que es la que sirve para descargar desde los repositorios e instalar correctamente librerías. Así como, por ejemplo, un Ubuntu tiene los comandos apt-get o un CentOS tiene los comandos yum para bajar de los repositorios, bueno, pues Python tiene pip para encargarse de bajar cosas de los repositorios. Ya viene listo. Está incluida básicamente en todas las versiones modernas de Python y es la herramienta oficial, digámoslo así, para localizar, descargar, instalar paquetes desde el repositorio de Python. También puede bajar desde otros repositorios también. Solo que yo, obvio, que voy a mejor recomendar oficialmente que solo descarguen módulos del repositorio oficial de la Fundación Python para evitar, pues, cualquier problemilla por ahí. Dos ejemplos de librerías que quería traerles hoy. Por ejemplo, ya una serie de programadores desarrollaron una librería que se llama así, Requests. ¿Para qué sirve Request? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando yo les mostré Postman? Y yo en Postman hice un request get y yo le puse el get y le puse example.com y yo hice una llamada de verdad al sitio example.com y luego les mostré que Postman puede desarrollar el script para Python. Bueno, era usando esta librería que se llama request. Usted simplemente lo que debe hacer con el programita pip es descargar esta librería y listo, ya la puede usar en todos sus scripts. En ese sitio que les puse por ahí pueden localizar más información si usted quisiera específicamente de la librería, aunque yo les cuento, hay en internet 1,5 millones de tutoriales de cómo utilizar la librería Request, es bien sencilla de utilizar. Y aquí les estoy mostrando la fotografía oficial de cómo se ve en el repositorio de Python. Tienen como páginas dedicadas a cada librería. Lo que están viendo es la página que se dedica para la librería Request. Y abajo inclusive hasta les ponen el comando que hay que ejecutar para poder descargarla en su computador. Todas estas librerías que son mantenidas por la Fundación Python son open source. O sea, en realidad, cuando usted descarga una librería, usted está bajando el módulo con el código de Python. Si usted quisiera, lo puede abrir perfectamente y ver exactamente cómo funciona sin ningún problema. Otra que quería mostrarles, que es la del ejemplo que les voy a mostrar ahora para el final, como para decirles que no se me vayan, es la librería NetMico, que está basada en otra librería que se llama Parabico. Es un tema muy interesante. Es, ¿qué pasa si yo tengo un router de Cisco con un iOS que no es XC, con solo iOS? El iOS, por ejemplo, 15 para atrás, no trae una API, sino que pues yo tengo que hablar SSH con el router. Bueno, ningún problema. Con la librería NetMico, yo puedo establecer una sesión de SSH con un router remoto, me autentico con username y con password, y luego de eso puedo enviar comandos de iOS al router. Bueno, no tiene que ser iOS. De hecho, la librería NetMico funciona con montones de equipos de diferentes marcas. No tiene que ser solo con Cisco. Pero quería mostrárselas porque es un primer ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer. Muy bien, y ahora sí, para que vean que era cierto, como que dejé para el final este ejemplito. De hecho, se los voy a mostrar en vivo porque aquí se ve muy pequeñito. Quiero mostrarles este script. De hecho, este script lo hice antier, porque quería mostrarles como un ejemplo fresco que vieran que es cierto. Este script lo que hace es que accede a un router Cisco que tiene una dirección IP pública. De hecho, por aquí se ve, mejor ahorita lo oculto, mejor porque sí es un router de la empresa. Yo opté mejor que no se viera el username y el password, ¿no? Porque si alguno ve la IP pública, el username y password, me puede hacer un desastre. Sino que usando otra librería que se llama GetPass, el script me va a preguntar el username, me va a preguntar el password del router, solo que no se va a ver en pantalla el username y el password. Luego se va a conectar realmente al router y con un pequeño menú, que lo hice así porque fue como hecho a la carrera, me va a dar la opción de mostrar Show Version, Show IP Interface Brief o terminar el script. Entonces, se los quiero mostrar en vivo para que vean que, de hecho, aquí tengo, ven, este es el shell de Python. Tengo dos formas de ejecutar un script de Python. Puedo abrirlo desde el shell
Esa es una forma. O la otra es simplemente ir a mi computadora, buscar el script y darle doble clic y él se va a abrir en su propia ventana, como uno prefiera. Para que lo puedan ver mejor, voy a darle aquí en archivo reciente. De hecho, lo tengo por acá. Ya lo tenía abierto. Lo voy a mover para que lo puedan ver. Ven, aquí ya lo tenía abierto, este script. Cuando ya estoy listo para usar, entonces simplemente le doy Run. Y entonces en la ventana de a la par, en el intérprete, es que se va a ver el resultado de mi script. O si yo tengo el intérprete cerrado y le hago doble clic, él abre su propia ventana, ¿verdad? Lo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacerlo primero desde acá. Ven, aquí está el script donde va a ejecutar. Este es un warning. Después tengo que depurarlo más. Ahí me disculpan. Es un warning con un temita que... Entonces, él me está preguntando por acá. Yo de hecho lo modifiqué para que inclusive yo tenga que ingresar la dirección IP, mejor, porque prefería hacerlo más abierto, que me pida la dirección IP, que me pida el username y me pida el password. Voy a mover por acá para que no me puedan ver que tengo por acá la dirección IP, entonces voy a digitar por acá. Dice por acá que es, aquí la estoy digitando, notarán que el cursor no se mueve. Yo utilicé una librería que me permite solicitar información. Ah, no, mira, sí se movió. Ya sé por qué se está moviendo, porque lo estoy ejecutando en el intérprete de Python. Si hubiera sido en una ventana aparte, van a ver que no se ve. Bueno, entonces no importa, lo voy a seguir haciendo así. Después yo le cambio el usuario y el password a este. Ven, ahí estoy conectado realmente al router. Si yo presiono Show Version, que es la opción 1, como es tanto texto, él lo encogió. Si yo le hago acá clic, le digo que quiero verlo. Ven, ahí está. Díganme ustedes si esto es o no un show version de un router de verdad. Aquí lo tengo. Vamos a utilizar otra opción. Por ejemplo, la opción Show IP Interface Brief. Este, como no es tan largo, me lo muestra directamente acá. Ven, aquí está. Las direcciones IP de las diferentes interfaces del router. ¿Por qué traje este script sencillo como al final? Primero, porque no quería quedar como, ah, qué bonito, se echó 2 horas de hablada y nunca enseñó nada. El tema es, ya van pensando todo lo que yo les decía. Por ejemplo, este mismo script podría cada 5 minutos contactar al router, interrogar las interfaces, guardarme en un archivo de valores y luego con otra librería de Python puedo hacer el gráfico de las interfaces. Como para dar una idea de el tipo de cosas que se pueden hacer. Ahora, yo ejecuté el script desde el shell de Python. Ahora lo voy a hacer de la otra forma, que es como uno lo haría normalmente, que es que yo busco el archivo, yo lo guardé acá en mi escritorio y simplemente le doy doble clic y se ejecuta en su propia ventana. ¿Ven? Aquí está listo en su propia ventana para ejecutar. Pongo la dirección IP. Noten que esta vez sí, no se movió el cursor, que era el efecto que yo quería que ustedes notaran. Utilicé una librería que me permite ingresar información, pero no muestra en pantalla lo que estoy ingresando. Ahora él se va, ahí está conectado al router. Lo mismo, puedo darle Show Version, solo que aquí sí me lo va a enseñar acá, directamente en pantalla. Puedo darle, muéstreme sus interfaces, por ejemplo. Y cuando ya estoy conforme con lo que el script va a hacer, pues le digo que termine. Y notaron que este script, volviendo acá a la presentación, noten que en realidad la cantidad de líneas no es proporcional a todo lo que el script está haciendo, gracias al uso de esos módulos. Yo utilicé el módulo NetMiko y el módulo GetPass, y eso me permitió hacer en un script de unas poquitas líneas, algo de como conectarme a un router remoto y poder conseguir información. Yo igual quería mostrárselos para dar una idea del tipo de cosas que se pueden hacer. Ok. Ok. No, estaba viendo aquí algunos comentarios que me están poniendo en la ventana de... Y bueno, un resumen final, porque en realidad eso es lo que les tenía. Ve que hoy, así corriendo, pero más o menos cumplí en unos 52 minutos. Resumen, entonces les hice un recorrido sumamente breve por las diferentes características que tiene Python, pero esto es como que a uno lo pasen volando en un avión a 10.000 metros de altura y le digan, eso es Costa Rica. Eso fue lo que hice, fue de verdad que un recorrido muy breve, el concepto de módulos y todas las librerías desarrolladas por la comunidad
Y ahí es donde está la potencia que tiene Python, que gracias a ese montón ya de librerías disponibles, usted puede hacer scripts muy poderosos sin tener que matarse semanas de estudio. Y pues les demostré un ejemplo básico de cómo pude entrar a un router Cisco real. Ese router que vieron es real, utilizando SSH. Ya van pensando todo lo que hablé la semana pasada de hacer con la librería request, scripts que hagan get, que hagan post a un equipo que tenga una API, por ejemplo. Muy bien, para hacerles de nuevo finalmente el comercial al canal, el canal de YouTube, Pablo Hidalgo Tutoriales, donde ahí pueden ver con un poquito más de paciencia. Tengo varios videos de cómo se instala Python para Windows. Tengo además parte 1, 2, 3 y creo que 4, por ahí voy, de ejemplos de programación en Python. Bueno, me dicen por acá que les haga un comercial porque tengo entendido que la comisión que organizó este webinar también pues quiere medir el interés que habría para eventualmente convertir este webinar en un curso formal de Python. Entonces luego me imagino que les van a contar cómo podrían los que estén interesados en poder contactar a la comisión para poder hacer algo como eso, que a mí me encantaría, pues si se pudiera esto convertir ya en un curso formal, bien completo de Python, pues eso estaría genial. Tengo por acá que sí les haga el comercial de que se les comunicará oportunamente, pero para que estén enterados de esa idea que tenemos por ahí. Y bueno, eso es lo que les tenía preparado pues para el día de hoy. Más bien le devuelvo la palabra a Catherine por si hubiera personas interesadas con consultas. De hecho, aquí ya estoy viendo muchas en Sí. la... Sí, ya efectivamente, ya Miguel Aguilar nos indica que sí, que él está interesado en el curso de Python. Igualmente, a las personas que nos acompañaron, les queremos agradecer y como dicen, efectivamente, próximamente les estaremos enviando la información para así medir, para poder realizar lo que es un curso de Python. En este caso, igual, puede ser bajo la modalidad virtual, que es una de las grandes facilidades que nos ha dejado esta nueva realidad. Eso ya más adelante les estaríamos enviando más información. Sin embargo, que nada más queremos rectificar, si alguno tiene alguna duda, alguna Ujú. consulta que desean aprovechar, que sí puede realizarla en este momento a don Pablo Hidalgo. Igualmente lo pueden ya alzar sus manos para ya activar sus micrófonos o bien lo pueden realizar por medio del chat, en el cual así le estaremos dando de conocer la consulta a don Pablo. En Y este por si caso, acaso una aclaración, me claro. dicen por acá que aclare que el curso de Python sería con énfasis en automatización, por si acaso, que ese sería Sí, sí, sí. como le llamarían al curso si eventualmente pues se llega a impartir, ese sería el énfasis. Efectivamente, creo que es uno de los temas de gran interés en este momento, así que igualmente para que estén al tanto. En este caso, igualmente les estaremos remitiendo la información a los correos electrónicos que ustedes anotaron en el momento de la inscripción. Entonces, por eso cualquier cosa. Igualmente, recordarles que esto va a llevar un certificado, el cual les estaremos haciendo llegar por medio de sus correos electrónicos, al igual que también el link para poder obtener acceso a las grabaciones de los webinars, que en este caso fueron 2 lecciones. Bueno, yo creo que don Pablo quedó bastante claro esta vez porque no hemos tenido dudas. O Sí, no sé, igualmente, algún comentario que deseen realizarle, sin ningún ujú. inconveniente lo Eh, pueden hacer. espero que haya sido que quedó claro y no que deje a todo el mundo como zumbando, espero que no. Claro, no, más bien por acá tengo, bueno, que Alexander Rojas y Oscar Miranda, más bien da muchas gracias. Y Ujú. gracias, profe, nos dice Fabián Blandón. Ahí lo estoy viendo, sí. Sí, Ujú. por acá. Bien entendido, nos dice Miguel, que fue uno de los grandes participantes. Bueno, igualmente a muchas de las personas que se encuentran conectadas, recordarles que próximamente CEPIX estará celebrando su 25 aniversario. En el mes de noviembre contaremos con actividades para los colegiados y sus familiares, o bien también el público en general, alguno de estos casos. El próximo 7 de noviembre tendremos un concierto virtual con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. En este caso tendremos una noche de películas. Ahí nos estará interpretando diferentes canciones. Todos aquellos recuerdos de películas ahí estarán presentes. También después de esto, el 14
no me equivoco, de noviembre, estaremos presentando un show virtual también para todos los colegiados y sus familias de Gallito Pinto, para que puedan disfrutar de sus casas una noche de comedia bastante interesante. Y también estar atentos a nuestras diferentes redes sociales, donde estaremos promocionando, informándoles sobre lo que estaremos realizando en esta semana, así también para ver todo lo que es la historia que ha pasado estos 25 años, de logros que han sucedido. Así que queremos ya igualmente invitarlos a seguirnos a nuestras diferentes redes. También recordarles que se encuentra por acá el link del YouTube de Don Pablo, en el cual también pueden visitar para lo que es que tengan diferentes consultas o bien para más información sobre los temas expuestos en estos webinars. Entonces yo creo que por acá, don Pablo, les agradecemos de verdad por todo lo que nos ha impartido en estos dos webinars, por su disposición y próximamente, como les digo, tal vez nos estarán acompañando en un próximo curso de automatización de la parte de Python, APIs y Postman. No, muchas gracias, más bien, muchas gracias por la invitación, más bien con mucho gusto y pues quedo a sus órdenes. Igual por el canal de YouTube, como en la sección ahí de comentarios, pues me pueden escribir por cualquier sugerencia de tema también, pues con mucho gusto. No les mencioné por ahí que tengo cuenta de LinkedIn, si no por ahí me buscan, debe estar como Pablo Hidalgo. Entonces, por si alguno estuviera interesado también, me pueden contactar por ahí también. Perfecto, más bien les agradecemos mucho y muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaron también para estar presentes en este webinar conectados. Muchísimas gracias y un evento igualmente recordarles que fue organizado por la Comisión de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos.